Hola, bienvenidos a un nuevo video de química para el bachillerato internacional. En esta ocasión empezaremos con 5 problemas. Tenemos el primer problema. ¿Qué cantidad de los siguientes compuestos contiene el menor número de iones? Ojo, aquí nos pide el número menor. Veamos la opción A. Nos dice 2 moles de NaOH. El hidróxido de sodio tiene cationes sodio y aniones OH. Cada molécula de NaOH tiene 2 iones. Como son 2 moles, aquí tendremos 4 iones. La B, un mol de cloruro de amonio. El cloruro de amonio tiene cationes amonio y aniones cloruro. Como tenemos un mol, solamente tendremos 2 iones por molécula o 2 moles de iones. Opción C, tenemos aquí el catión calcio y 2 de cloruro. En total aquí tenemos 3 iones por 2, porque estamos hablando por 2 moles, tendremos 6 iones o 6 moles de iones. Hasta ahora la opción es la B. Veamos un mol de óxido de aluminio. El óxido de aluminio tendrá cationes aluminio y aniones oxígeno. Aquí tenemos 2 cationes de aluminio y 3 aniones de oxígeno. En total tenemos 5 por cada molécula. Como estamos hablando de una molécula, tendremos solamente 5 iones por cada molécula. Y por un mol tendremos 5 moles de iones. La menor es la opción B. Problema 12. ¿Cuál es la masa aproximada en gramos sobre mol del sulfato de magnesio etahidratado? Para saber esto necesitamos la masa del magnesio, del azufre, del oxígeno, la masa del hidrógeno y la masa del agua. Ahora, ¿cómo lo hacemos de forma rápida? Sabemos que el agua tiene una masa de 18. Si tenemos 7 moléculas de agua, la masa de las 7 moléculas de agua será 18 por 7. Y esto va a ser igual a 7 por 8, que es 56. Y 7 por 1, que es 7. Y los 5 que llevé me dan 12. Es decir, solamente la masa del agua es de 126. Por lo tanto, descartada la opción A. Ahora, tenemos la masa del magnesio, la masa del azufre, la masa del oxígeno, de 4 átomos de oxígeno. Veamos cuál es la masa del magnesio. La masa del magnesio, venimos acá y acá la tenemos señalada. La masa del magnesio es de 24. Regresamos y aquí a esta masa debo sumarle la masa del magnesio, que será 24. Si hago solamente esto, bueno, me va a faltar la masa del azufre y la masa del oxígeno. Solamente con la masa del magnesio, la suma me daría, en este caso 10, aquí 5 y aquí 1. Solamente sumando la masa del magnesio, vemos que se pasa de la opción B y se pasa de la opción C. Por lo tanto, la única opción que nos queda es la opción D. Tercer problema. ¿Cuál es una fórmula empírica y también una fórmula molecular? Bien, para que sea una fórmula empírica, la fórmula como tal no debe ser divisible. Veamos cuál no se divide o cuál no permite la división de sus números, sus subíndices. Aquí tenemos 5 y 12. No podemos dividir 5 y 12, por lo tanto, esta es la fórmula empírica. Veamos si las demás permiten lo mismo. Aquí tenemos 5 de carbono y 10 de hidrógeno. Podemos dividir y dejar la quinta, tomar la quinta de 5, que es 1, y la quinta del hidrógeno de 10, que sería 2. Fíjense, se dividió. Por lo tanto, esta ya no es una fórmula empírica. Esta de acá tampoco. Si tomamos la cuarta, nos queda C1H2. Y acá también podemos tomar la mitad, C2H5. Todas permitieron la división de sus subíndices, excepto
la primera. Por lo tanto, la primera es una fórmula empírica. ¿Y cómo sabemos que es una fórmula molecular? Pues bien, esta fórmula de aquí, si nos fijamos, tiene la ecuación general HCnH 2n más 2, que pertenece a los alcanos. ¿Por qué? Tenemos 5 de carbono, tenemos el doble de hidrógenos tenemos el doble de n, doble de 5 son 10, más 2 me va a dar 12. Por lo tanto, opción A. El cuarto problema: 12 moléculas de hidrógeno gaseoso, H2, y 5 moléculas de oxígeno gaseoso, O2, se mezclaron entre sí en condiciones que deja que la reacción se complete, de acuerdo con la siguiente ecuación. Aquí tenemos que 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno me da 2 de agua. Es decir, siempre 2 moles de hidrógeno o 2 moléculas de hidrógeno van a reaccionar con una molécula de oxígeno para darme 2 moléculas de agua. Podemos decir lo mismo en moles o en moléculas. Ahora, me dan el sistema de reacción. En este sistema tenemos oxígeno 1, 2, 3, 4, 5 e hidrógenos 12. En la clave me dice que el oxígeno es el átomo grande y el hidrógeno es el átomo pequeño. Y me pide, ¿qué diagrama representa la mezcla de reacción cuando se ha completado? Veamos acá. Ahora sí, como tenemos 5 moléculas de oxígeno, aquí arriba, una molécula de oxígeno siempre va a reaccionar con el doble de moléculas de hidrógeno. Si tenemos 5 moléculas de oxígeno, estas 5 moléculas de oxígeno reaccionarán con 10 moléculas de hidrógeno. Y originalmente, ¿cuántas moléculas de hidrógeno tenemos? Originalmente tenemos 12 moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, solamente 10 de las 12 van a reaccionar y me van a sobrar 2. Entonces, ¿cuál de estas reacciones es la correcta? Aquí no me sobra ninguna. Aquí está. Aquí me sobra solamente una molécula de hidrógeno. Por lo tanto, no es mi opción correcta. Debe sobrarme 2. Acá me sobran 2 moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, es la B. Si vemos la C, no nos sobran moléculas de hidrógeno. Y en la D tenemos átomos de hidrógeno. Lo cual, si lo unimos, representaría una molécula de hidrógeno. Pero esta no está bien, porque la condición nos pide que tengamos moléculas de hidrógeno, no átomos de hidrógeno. Quinto problema: ¿cuál es el coeficiente del tetraóxido de trihierro cuando la siguiente ecuación se equilibra usando los números enteros más bajos? Tenemos A, B, C y D. Nos pide cuál es el coeficiente de este compuesto de aquí. Ahora, lo primero que debemos hacer es igualar la ecuación. Y para igualar la ecuación nos centramos en cualquiera de los compuestos, pero de preferencia que sea el que tiene más átomos. Si empezamos con el hierro, vemos que aquí tenemos 3 hierros. A la derecha debemos colocar 3 hierros. Ahora, como no podemos modificar los átomos de oxígeno de este compuesto de aquí, debemos igualar los átomos de oxígeno con respecto al aluminio. Aquí tenemos 4 átomos de oxígeno. Acá tenemos 3 átomos de oxígeno. Para tener 4 átomos de oxígeno en esta parte de aquí, en el óxido de aluminio, lo que hacemos es multiplicar los 3 átomos de oxígeno por una incógnita y esto debe darme 4. Despejamos incógnita, x es igual a 4 sobre 3. Y entonces aquí debemos multiplicar por 4 y dividir para 3. Y esa es la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos a la derecha y a la izquierda, la misma. Ahora, vemos que los aluminios que tenemos a la derecha es igual a 4 por 2 para 3, es decir, a 8 tercios. Acá colocamos 8 tercios. Y la ecuación ha sido igualada. Aquí
lógicamente es 1. La ecuación está igualada, pero no podemos dejarla con fracciones porque nos pide cuando la ecuación se equilibra usando los números enteros más bajos. Entonces, para eliminar la fracción, tenemos que multiplicar toda esta ecuación por el denominador, que en este caso es 3. Si multiplicamos todo esto por 3, toda esta ecuación la multiplicamos por 3, tenemos que 3 por 8 tercios me da 8, 3 por 1 me da 3, 3 por 4 tercios me da 4 y 3 por 3 me da 9. Por lo tanto, el coeficiente de mi compuesto es 3 y la respuesta es B. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención.